32 minutos pasaron de las 9 de la mañana en nuestra jornada de viernes. Estamos en el 1 de septiembre de 2023. Nos quedamos hasta las 10 de la mañana. Y recién charlábamos con Darío a propósito de los principales títulos del día, de los temas en los cuales se abordan durante la campaña, los temas que están presentes y aquellos que no, lamentablemente. Y también escuchando la música, la idea de tender un puente, una idea que han diagramado padres organizados y que pretenden trasladar o han trasladado en algunos casos a los candidatos que van a disputar la gobernación de la provincia de Buenos Aires, conocer sus propuestas, sus ideas respecto al tema educativo, un asunto que para nuestra consideración no estuvo en el orden de importancia que debió haber tenido por la relevancia que implica a lo largo de la campaña electoral. Para contarnos cómo está esa iniciativa, ese pedido de encuentro de padres organizados con los candidatos a gobernador, vamos a charlar con Laura Vitiello. Ella es referente de padres organizados de Hurlingham y tiene la amabilidad de atendernos en el día de hoy. Laura, buen día. Ubaldo y Darío te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bueno, la primera pregunta que se nos cruza es saber qué suerte han tenido con esta iniciativa de encontrarse justamente con Rubén Sobrero, con Carolina Píparo, con Axel Kicillof, con Néstor Grindetti, con los candidatos a gobernador. ¿Cómo les ha ido? En principio te diría que está lanzada la propuesta con diferentes suertes. En principio con Sobrero hemos recibido una respuesta y estamos intentando coordinar para poder encontrarnos. Con Carolina Píparo también estamos esperando, por el momento no nos contestó, pero sí nos ha contestado en situaciones anteriores, así que creemos que vamos a poder concretar esa reunión. De parte del gobernador Kicillof, por el momento nada, se le ha enviado la convocatoria general a través de redes, como vieron ustedes, también por mail, pero por el momento no hemos tenido respuesta. Y con Grindetti, bueno, ya estamos coordinando agendas, estamos en contacto. Así que bueno, si Dios quiere, pronto estaríamos completando reuniones con cada uno de ellos. ¿Ustedes vieron hasta aquí, si tuvieron la posibilidad de hacerlo, qué preponderancia le dieron en las plataformas, en las propuestas electorales estos candidatos al tema educación? ¿Lo encontraron como un tema gravitante o de importancia? No, lamentablemente no. De todas maneras, te diría primero en términos generales que las plataformas políticas de todos los partidos dejan mucho que desear, muchísimo en general. Y en particular con la educación hay muy poco desarrollo. En algunos directamente nada, o cosas muy generales como impulsar una revolución educativa, por ejemplo. Es el planteo de una de las plataformas. No hay cuestiones concretas, porque la verdad es que en principio es importante la voluntad política de mirar la educación y de darle relevancia, pero después viene la parte de la gestión, y para gestionar hay que tener datos y hay que tener un plan de trabajo, y por el momento no se ve demasiado desarrollo. Uno escucha en estos días, Laura, que en términos de entrecruzamientos de candidatos y de discusiones y hasta de chicanas, en algún momento se habla del tema de economía, ¿no? Y que tal candidato es economista o tal no, o tal está rodeado de buenos economistas o tal no. En el caso educativo, ¿ustedes encuentran detrás de al menos estos 4 candidatos equipos que estén capacitados para diagramar, como para por lo menos ser interlocutores de padres organizados y otros nucleamientos para el tema educativo? No, realmente no hay referentes fuertes en todas las fuerzas políticas. Nosotros, por ejemplo, en Juntos por el Cambio hemos tenido intercambios con algunos referentes que sí están ocupándose de la parte de educación, y sabemos que hay un equipo que está desarrollando. Después, bueno, tendríamos que ver las especificidades y la posibilidad de concretar o no. Pero bueno, después no, por ejemplo, en La Libertad Avanza también hay una serie de cuestiones así muy generales, pero que no vemos la manera en que ellos podrían llegar a llevarlo a cabo. Desde la izquierda es todo la verdad, muy politizado y muy encarado desde la parte social, no desde la parte educativa
profunda, ¿sí? Hablan de la defensa de la educación pública, pero bueno, esto se mezcla con presupuesto educativo, con boleto, con abrir maternales. Sí le rescato, por ejemplo, una propuesta de equipos interdisciplinarios de atención a la niñez, pero si no, en general no tiene cuestiones específicas donde vos te des cuenta que haya un equipo técnico que esté trabajando en llevar a la realidad y a lo concreto las propuestas que son pajaritos de colores, ¿no? Claro. Uno sabe que son frases puestas en una plataforma, después tiene que estar la voluntad política, como te decía antes, y el equipo técnico capacitado para poder llevarlo a cabo. ¿Y qué expectativas tienen ustedes como colectivo de padres organizados respecto, no ya a un vaticinio electoral, pero sí en relación a lo que puede llegar a pasar con la educación en la Argentina a partir del próximo mes de diciembre? Bueno, no sé, la verdad a nosotros nos queda hacernos cargo de lo nuestro, ¿no? Que es nuestra voluntad de seguir adelante, de seguir trabajando, de seguir participando, de convocar a la población a que se comprometa, porque la verdad es que de arriba hacia abajo hace mucho tiempo que vemos que no se producen grandes cambios y bueno, tal vez este es el momento de empezar a empujar desde abajo hacia arriba, ¿no? Por lo menos para mantener en agenda la educación y para que se entienda que esto es una preocupación y es algo que importa a la población, ¿no? Sí, y bueno, claro. Desde ahí es de donde nosotros queremos trabajar. Por eso siempre y constantemente alentamos a la población, a los padres de estos alumnos que se educan en la escuela de hoy, a que se comprometan, que participen, que nos acerquen propuestas, que nos traigan también sus preocupaciones, sus problemáticas, y tratamos en función de eso de intervenir en lo que podemos, en el día a día y en el granito de arena. La verdad es esa, hoy por hoy no es que nosotros tengamos una gravitación o una fuerza importante para poder dar vuelta a las tablas, pero bueno, sí, para seguir empujando para que esto se mantenga en agenda. Y en función de eso, bueno, es que trabajamos una serie de propuestas y de cuestiones que son las que queremos discutir con estos candidatos, ¿no? A los que les estamos lanzando la invitación. Está claro, ustedes nacieron al calor de una situación en la que la educación se había literalmente discontinuado en la República Argentina, especialmente en la provincia de Buenos Aires, y vos recién trazabas un poco cuáles eran los objetivos y qué alcances está teniendo esta tarea que ustedes llevan adelante, incentivando, alentando a la participación de la gente. Te quería preguntar ya en el plano local, en el plano de Hurlingham, de donde sos, ¿cómo ha resultado esa idea de convocar a la gente? Si miran hacia atrás y se paran en este año 2023, si han logrado avanzar, por lo menos hasta alguno de los puntos que ustedes tenían o que fueron surgiendo con el calor del andar mismo de padres organizados. Mira, en lo que es el recorrido que hemos tenido nosotros en nuestro distrito, sí, te puedo decir que fuimos creciendo en presencia, en participación, nos hemos vuelto poco a poco referente para que los padres se puedan acercar. También trabajamos muchísimo en abrir canales de comunicación con las distintas instancias, desde la gestión y desde lo político y desde lo educativo. Nos hemos reunido con referentes municipales dentro de lo que es la Secretaría de Educación, con inspectores, con jefes distritales y demás. Pero todo es muy lento y todo es muy burocrático. Estamos acá, la idea es esa, cuando nos traen una problemática, en función de eso tratamos de compartir, de visibilizar. Muchas veces, a veces la intervención directa y tratar de solucionar no funciona tanto como la exposición. Por eso también nos sirve mucho poder hablar, ¿no? Poder hablar en los medios, como esta oportunidad que nos das vos, o las publicaciones que hacemos, porque estas cosas que exponen a veces hace que la gente que se tiene que ocupar abra los ojos o trate de hacer algo en función de eso. Pero bueno, en general, como en todos los estamentos estatales, todo es muy burocrático y poco efectivo. En este camino que lleva recorrido Padres Organizados se han registrado algunos hitos, ¿no? Inclusive hemos tenido la oportunidad de charlar con integrantes de comunidades educativas de escuelas que, por ejemplo, en Hurlingham funcionaban con puertas de cartón, una cuestión
emblemática de la situación, una foto, una instantánea clara que revelaba parte de los problemas de las escuelas, especialmente públicas en Hurlingham. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen hoy del presente en relación, tomando de referencia alguno de esos puntos? ¿Estamos mejor en Hurlingham o cómo se está? No, lamentablemente no. Te puedo decir que hay una conciencia y hay un intento de mejora en ciertas cosas, pero los problemas siguen siendo los mismos. Seguimos con problemas de obras, en algún momento, por ejemplo, este año se renovó el mobiliario de las escuelas, y bueno, está bien, es muy lindo tener bancos y sillas nuevas, y está muy bien y es rescatable. Muchos de esos bancos y sillas no eran necesario renovarlos, pero a su vez se ponía plata en esto y no en, a lo mejor, hacer funcionar una cocina como corresponde o tener un aula calefaccionada como corresponde. Sigue habiendo falta de espacio. Bueno, y las cosas que nos afectan a todos y que sabemos que no pasan solamente en Hurlingham. Es muy raro encontrar una escuela desde comienzo de año hasta ahora que haya completado una semana completa de clases. Claro. Casi todas las semanas ha habido algún día o algunas horas de ese día que por alguna razón en alguna escuela o en algún curso de alguna escuela no se han dado clases, por cuestiones edilicias, por cuestiones de ausencias de docentes. Es tremendo. Y esto impacta directamente en el ánimo de los padres. Nosotros queremos convocar y queremos que la gente se involucre, pero la gente también se cansa, sí, se claro, desanima, se hastía, se desmotiva. Uh-huh. Y eso hace que sea mucho más difícil continuar. Por eso intentamos seguir alentando y a no perder las esperanzas, ¿no? Bien. A transformarnos en actores. Uh-huh. Sí, sin duda, y lo han conseguido en ese sentido, más allá de que a todos les gustaría estar ocupándose de lo que se tiene que ocupar cada cual, pero sí, sin duda se han consolidado en ese espacio. Laura, te agradecemos tu tiempo y vamos a seguir al tanto de esta iniciativa para ver si finalmente los candidatos a gobernador dan al menos una palabra pública respecto a qué planes, qué idea tienen para la educación en la provincia de Buenos Aires. Te agradecemos tu tiempo, te mandamos un gran saludo. Muchísimas gracias, igualmente, un gusto. Que tengas buen día, hasta luego. Laura Vitielo, ella es referente de Padres Organizados de Hurlingham, a propósito de esta idea que en realidad corresponde a toda la provincia de Buenos Aires, una propuesta de encuentro con los candidatos a gobernador, al menos los principales, para saber qué lugar reservan esos candidatos a las propuestas educativas. Obvio, estamos hablando de hambre, estamos hablando de inseguridad, estamos hablando de economía todo el tiempo, pero perdemos de vista a veces algunos asuntos que lamentablemente cuando no se cumplen terminan desencadenando todo este tipo de situaciones. Porque la degradación social de la Argentina no se explica únicamente por cuestiones que tengan que ver con los números estrictamente. Se explican también desde lo cultural, desde lo moral, desde lo educativo. Y hasta el momento, bueno, como no podía ser de otra manera, el gobernador Axel Kicillof es el más reticente, a recibir y a charlar con los padres organizados como referencia. En realidad podría hablar. No le hace falta. No le hace falta la gestión de Kicillof. No le hace falta porque los gremios lo apoyan. Claro, y aparte la propia gestión muestra los planes que tiene Kicillof para la educación, ¿no? Esto está claro. Sí han dado su palabra o la idea de comprometerse a recibir a padres organizados, Rubén Pollo Sobrero del Frente de Izquierda, Carolina Píparo de la Libertad Avanza y Néstor Grindetti, el más avanzado de Juntos por el Cambio. Bueno, me estaba fijando si han actualizado algo el tema. Bueno, esto es lo que decía recién, ¿no? Los gremios apoyan a Kicillof, sí. Y siguen haciendo campaña contra la gestión de María Eugenia Vidal. Comenzó el juicio el 28 de este mes, esta misma semana, que fue el lunes, miércoles, 28 fue el lunes. El lunes, sí, el juicio por la explosión de la estufa de la Escuela 49 de Moreno. Y lamentablemente lo que tenemos hasta ahora, más allá de que la jornada inicial es la lectura de la acusación y poco más, se suponía que el juicio seguía el miércoles. No sé si el miércoles se terminó levantando o postergando la audiencia. Ajá. Lo último que tenemos del miércoles pasado en Telam y en algunos otros medios locales también, es que SUTEBA, como hace 5 o 6 años atrás,
sueña con una imputación a María Eugenia Vidal por la explosión en la Escuela 49 de Moreno. En este caso, claro, el secretario general de SUTEBA de Moreno, Jesús Espíndola, se refirió al juicio, dice Telam, por la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, y pidió que la imputación de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, que nada tiene que ver con la causa, más allá de que alguna parte pidió que se la cite como testimonial. Sí. Y trascendió por ahí que en todo caso lo haría a través de un escrito, lo mismo que aquellos que fueron funcionarios de alto rango en la administración educativa en la provincia de Buenos Aires al momento de esta explosión. Y como siempre, los medios oficialistas, el gremio, no hablan de la causa. No. Hablan de lo que ellos dicen que son responsabilidades políticas, en lo que son lecturas políticas de un hecho que no fue político. Y que de última no sabemos si fue un hecho político o no, porque lo que, insisto, lo que siguen queriendo tapar, y lo que no sé todavía, cada vez tengo más dudas, si la explosión fue para tapar las denuncias que hubo previo a la explosión, en donde se denunciaron, se denunció hechos de corrupción, malversación de fondos de los comedores escolares. Mirá que hay que ser hijo de puta para robarse la plata de los comedores escolares. Bueno, es que ya está probado eso. Sí, yo creo ya que está probado. Si en cierto modo ellos se meten en el terreno político, no sé si les conviene. Porque si vamos a entrar a tirar la cuerda, llegamos a este punto que recién marcaba Darío, respecto a las responsabilidades ya probadas, que el hecho de que la pena sea leve o que hayan evitado el grueso de la causa no significa que se haya tratado de gente inocente, por el contrario, de gente condenada. Sí, pero no sale a ningún lado eso. No, claro. Sí sale lo que dice el secretario de SUTEBA de Moreno, que es, primero que nada, los sindicalistas son militantes en la Argentina. Después se ejercen de sindicalistas. Hasta inclusive algunos con los que más confianza tiene uno, hacen campaña por el oficialismo. Y cuando hablas sin micrófono te dicen, no, está todo mal, es un desastre. Entonces, bueno, pero evidentemente es muy buen negocio en la Argentina la política, ya sea que seas empresario, dirigente sindical, candidato a intendente, o te consideres fuera de la casta. Sí, creo. Lo cual es un muy lindo eslogan, pero si vos te dedicás a la política, ya sos político. Si apareces en una lista, aunque sea por primera vez, ya sos político. Y más si tenés como armador en la zona, tenés a un tipo como Osvaldo Marasco armando las listas de La Libertad Avanza. Pero bueno, de las denuncias y de las consecuencias de esa denuncia no sale en ningún lado, no sale ni en Página 12 ni en Clarín. En Clarín por ahí de vez en cuando arman una nota, pero claro, notas que difícilmente tengan la exposición de una marcha, de las tantas que hubo en Moreno, acusando a la gobernadora Vidal, que por algo intervino el Consejo Escolar. Después, como ocurre en tantos otros órdenes de la vida, por ahí el que intervino, el Consejo Escolar, no entendía un carajo del tema tampoco. Pero Darío, es que... Lo cual es probable también. Si vos mirás, salvo excepciones, salvo a quienes por ahí ponen a cargo del Consejo Escolar, en la mayoría de los distritos no se trata de gente que tenga algún tipo de formación o idónea. No, estamos hablando de tipos, hombres y mujeres a los que por lo general le tiran una consejería escolar como un premio consuelo. Lamentablemente esa es la importancia que le dan, porque ¿qué necesitan? Necesitan un presidente del Consejo Escolar que sea más o menos vinculado a la educación y el resto obedecedores. No necesitan, es más, no lo hace ni siquiera la propia oposición, en donde los consejeros escolares, por ejemplo, en el caso de la problemática de Hurlingham, de la que hablábamos hace un rato con Laura Vitielo, está tan presente. Uno sabe que hay consejeros escolares porque los recuerda de cuando se votó y que lograron entrar por la oposición al Consejo Escolar. Si uno ve el papel que han cumplido, y la verdad es que no se le cae ningún elogio, ¿no? Así que uno, la verdad, la última nota que veo es, no habla nada del juicio, son simplemente declaraciones políticas de dirigentes políticos que dicen hablar en nombre de las víctimas. Y las víctimas que están muertas tampoco pueden hablar, básicamente. Y los familiares de las víctimas que hablan, y bueno, seguramente el abrazo militante le debe haber arreglado algunas cuestiones de la vida, y salen a hablar como sale a hablar el hermano de Santiago Maldonado, siempre en contra de la gestión de Mauricio Macri. Y además porque hay un dolor genuino, pero después, sí, obviamente. Después está la cuestión del aprovechamiento y el llamado, también, el método Carancho funciona también en también este había caso. Dolor genuino de las víctimas de la tragedia de Once,
Y la mitad de esas víctimas se retiraron del juicio por la tragedia de Once porque les habían ofrecido guita para arreglar. Uno de los que le ofrecía la plata era el inefable abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón. Sí, sí, eso pasa en todo. Ya sabemos que hacen eso, ya sabemos que son impunes en eso y no le da vergüenza. Bueno, eso pasa yo lo que en todos lamento, los órdenes, claro, es que no se hable de las causas de la tragedia y no se hable del juicio, se hablen de declaraciones políticas. Es que como acá no estamos hablando de la tragedia de no sé qué, quedó probado que se robaban la plata, entonces después no había plata para repuestos y los trenes iban marcha atrás. Y la gente los prendía a fuego hasta que terminó chocando y murieron 50 personas. Ni siquiera ahí se atrevían a hablar de responsabilidades políticas los gremios oficialistas. Sí, en este caso que no tiene nada que ver ni la gobernadora, ni el ministro, ni ningún ajuste. Acá lo que tiene que ver es un idiota que no sabía manejar, que era gasista supuestamente, y que no sabía lo que hacía, o alguien, una mano negra, que cometió un atentado. ¿Por qué? Y porque hubo 2 denuncias antes. Una ya está totalmente probada, que se robaban la plata del consejo escolar, y otra que después nos dimos a conocer, porque después se produjeron las detenciones, después de la explosión, digo, de gente que entregaba licencias truchas a través del consejo escolar, a través del SUTEBA. De eso no se habla todavía en los medios nacionales, y mucho menos, obviamente, en los oficialistas. Hay una cuestión en la que a veces ciertas sentencias parecen exageradas, pero si uno encuentra que posteriormente a la tragedia de Moreno hubo gente que se autoflageló para proceder y embarrar más la cancha y señalar más responsabilidades políticas, gente que se anima a que le corten el abdomen con un punzón o con un cúter para ensuciar más la cancha. Hubo gente, hace poco, ¿se acuerdan la imagen? Cuando ocurrió esta imagen de la que voy a hablar, me vino a la memoria inmediatamente el nombre de Corina de Bonis, aquella docente o auxiliar, no me acuerdo, que se escribió, o alguien le escribió con un cúter, la lastimó y supuestamente había sido secuestrada en una causa espantosa de absurdo y espantoso de grave de hasta dónde son capaces de llegar. Cuando vi hace poco en una detención en Jujuy, cuando se dio la revuelta contra el gobierno de Gerardo Morales y la reforma constitucional de la provincia, esa docente también creo que era, que le da un cabezazo al móvil policial. Bueno, me vino a la cabeza exactamente después lo mismo. había una que decía que la estaban persiguiendo, que lloraba como si estuviese firmando Proyecto Blair Witch. Sí. Que después se vio que nada, era una actuación absurda, pues no se veía absolutamente nada. Ella corriendo y llorando como si autofilmándose, ¿no? Obviamente. Bueno, son capaces de eso. Déjame sospechar que no fueron capaces de hacer volar una escuela con tal de tomarse revancha de una gestión a la que odiaban. Sí, y ¿Por qué? Porque los denunciaron y porque lo estaban por meter preso. Y puede que Sandra y Rubén hayan sido víctimas involuntarias de eso que se les fue de la mano, ¿no? Los famosos daños colaterales, que para que existan vos tenés que tener la acción de provocar ese daño. Después, y bueno, justo Sandra y Rubén les pasó que pasaron por ahí. Ahora, si hasta ahora nadie lo dijo públicamente, nadie puso los huevitos sobre la mesa, dudo que a alguien lo ponga de manera oficial. Un fiscal, un juez, porque ni siquiera se atrevieron, porque tienen cola de paja, tampoco los dirigentes de Juntos por el Cambio o del PRO de aquel momento, porque ya lo puteaban en colores por lo que había pasado, como para encima denunciar al gremio. Imagínate lo que hubiese sido. Hablábamos con padres organizados de Burlingame recién respecto a la convocatoria a los gobernadores o candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue relevante porque los medios lo levantamos por el trabajo inagotable de padres organizados de Burlingame, pero el tema emblemático de hace 1 año, 2 años, la escuela con puertas de cartón en Burlingame, es un tema de tal gravedad que uno no entiende cómo ese tema y el estado de las escuelas en general, escuelas públicas de Burlingame, nunca estuvo en el Consejo Deliberante. No hubo concejales de la oposición, siquiera, que tomaran el tema. Que fueron medios, hicieron notas sobre eso. ¿Cómo puede ser? El gremio nunca tomó nota. ¿Cómo puede ser que el gremio sabemos que es parte del gobierno, pero la oposición, la que plantea algo distinto, que es competitiva, que en Burlingame puede llegar a ser gobierno todavía, ¿cómo puede ser que no hayan tomado el tema y lo hayan puesto de relevancia? Inclusive, muchachos, no sean tan verdes, como para estar y picantear a los que te la hacen imposible cada vez que vos estás en el gobierno o cuando te toque ser gobierno. ¿Qué esperan? ¿Esperan que los crucen a la otra orilla? Mirá que la naturaleza de ellos no es esa, ¿eh? Me sorprende porque hay gente que sabe de qué se trata.
Pero bueno, nada, a esta altura del partido ya no debería sorprenderme nada. Bueno, en un ratito, en otro mismo canal, Sí, señor. en otro link, se viene Sí. Rogelio Widmer para